¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Debate. Hoy a nuestra izquierda el señor Jorge Bojaril. Hola, y a nuestra derecha el señor Francisco Escárcega. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, buenas noches a todos, buenas noches amigos y amigas. Aquí estamos como de costumbre, ya en nuestro programa, en nuestro cuarto programa. En nuestro cuarto programa, y hoy será un programa bastante polémico, porque en realidad los partidos políticos nacen para un fin. Este está siendo cumplido por los partidos políticos. Los partidos políticos tradicionales se han aprovechado de la ciudadanía y la han sacado de contexto para ellos hacer lo que quieran. ¿Cuándo nace este sistema de partidos políticos en México? ¿Y para qué deben ser los partidos políticos? Pues hoy la noche será bastante amena porque nuestros dos invitados están con unas posturas bastante controvertidas en cuanto a este tema. Pues, ¿qué tal si empezamos contigo, Jorge? Sí, gracias, Miguel. Gracias a todos. Bueno, antes quiero mandar un saludo. Nos ven desde Hermosillo, Sonora. Nos ve la familia González Boigas, Edgar y Lucero, que, bueno, aparte fueron grandes atletas de la selección del Politécnico de atletismo. Y bueno, les agradecemos que nos estén viendo y además recomendando por ahí, por otros lados. Y bueno, pues el tema del programa tiene que ver con qué tan iguales o desiguales son los partidos políticos, pero para contestar esta pregunta tenemos que ir profundamente. Yo escribí un artículo que me publicaron en El Correo, que es el periódico estatal de aquí de Guanajuato, un poco antes de las elecciones del 2000, en el que parafraseaba a Monterroso, que le llaman el cuento más corto del mundo, que hay otros más cortos todavía, pero bueno, este es famoso por eso. El del dinosaurio, pero yo le titulé al artículo que salió en el periódico 3 de julio del 2000, las elecciones fueron el 2 de julio, 3 de julio del 2000, desperté y la bestia seguía allí. ¿Y a qué me refería? Que no importaba quién ganara las elecciones del 2000, fuera Fox, fuera La Bastida, fuera inclusive Cárdenas, que tenía una postura diferente. Al otro día los mexicanos íbamos a ver que es probable que cambiara el jinete, pero íbamos a ir en el mismo caballo, se iba a montar en el mismo caballo que iba con el mismo rumbo que estaba impuesto por una serie de condiciones históricas, económicas, sociales y políticas, y que en realidad no teníamos mucho de qué alegrarnos con respecto a quién ganara. Y bueno, en este sentido, además este artículo se hizo muy famoso, se repartió por redes sociales y todo eso, además de salir en el periódico. Y bueno, esa es una postura. Y lo que debemos analizar es también qué se entiende por partido político, porque como bien decías, Miguel, hace rato, bueno, pues hay partidos políticos tradicionales, pero simplemente el año pasado, más de 100 organizaciones políticas presentaron su solicitud ante el INE para buscar ser agrupaciones políticas registradas. Pero además de estas hay muchas más, o sea que en el contexto de la sociedad, en el contexto del país, hay muchas más opciones, hay mucha más búsqueda, hay una inconformidad total. Hubo una encuesta que nos dice muy claramente que más del 86% de los mexicanos no confían en los partidos políticos. Entonces, los partidos son instituciones que están son de las que menos confianza tiene la gente, que están desacreditadas totalmente en esta situación, y esto tiene que ver mucho con todos estos cambios históricos que tienen que ver con los cambios en el Estado-Nación, con los cambios por la mundialización y la globalización, y tiene que ver también estas nuevas relaciones y esta nueva división internacional del trabajo, como se presenta. Perfecto. Paco, en el contexto del partido político, el partido político nace para algo. Bueno, lo que pasa, algún momento histórico y tiene alguna función. Claro, mira, parto de la premisa de Enrique Dussel en el sentido de cómo se ven los partidos políticos. En ese sentido, los partidos políticos no son una maquinaria para obtener el poder. Los partidos políticos deben de ser una escuela de formación política. ¿Qué quiere decir esta diferencia? La diferencia está en que lo que se busca es el poder por el poder mismo, siguiendo el mismo camino, como acaba de mencionar
Jorge, en el sentido de que si la bestia sigue igual, cualquiera de los que hubieran ganado la elección, la estructura económica y social sería la misma, estaría montado en la misma estructura. Tan es así que Fox no pudo cambiar las tepocatas, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura estaba bien implementada en esa forma de traducir la política a la institución. O sea, las instituciones como por ejemplo la Secretaría de Hacienda, instituciones como Gobernación, instituciones como el INE propio, en fin, todas esas estructuras seguirían estando como están. Cuando piensas que el partido político es una escuela de formación política, quiere decir que vas a ser congruente con lo que estás planteando como tus ideales. Perfecto. Jorge, O sea, pues ¿tú qué opinas en relación a esto? El partido político ya lo está cerrando única y exclusivamente a la parte de la formación de las políticas que al final se van a desahogar en el poder. O sea, sería la escuela de la formación donde nacerían las corrientes políticas que llevarían al estándar del gobierno que podemos esperar. Es que eso se traduce cuando estás en la formación política y generas una política que va en concordancia con tus ideales, quiere decir que eso se traduce cuando obtienes el poder, quiere decir que la forma en que la operas es a través de las instituciones, ¿me entiendes? Porque no es solo el que ganó la elección, sino es la estructura del partido que accede a esas instituciones para ser congruente con lo que está planteando el fin político, el fin del partido. Sí, en parte va bastante por ahí, pero y también en el sentido, entonces nos quiere decir, por ejemplo, que ¿qué puede hacer un candidato independiente? Pues es un llanero solitario, que si no tiene toda una estructura, no tiene unos elementos. Hay candidatos independientes que sí van con, digamos, buena intención, por decirlo. Pero ya hemos visto un ejemplo diferente. En Nuevo León, un candidato independiente, sí, pero un gobernador. En Jalisco, Yucamoto, Mamamoto, una cosa de estas, llega a ser parte del Congreso, y podemos pensar que el mismo Andrés Manuel López Obrador no llega con un partido político al gobierno. Pero ya con un movimiento que tiene miles y miles de afiliados y que obtiene el doble de votos que obtuvo Fox. Me parece claro, pero al final queda a un lado rezagado lo que es la central de lo que es el partido político. Sí, pero Kumamoto y el Bronco y todos ellos, de todos modos, o sea, digamos que dentro de los candidatos independientes hay por un lado candidatos que van a ser comparsa, que van a ayudar para restarle votos a otro, y que a eso les dan más fácil el registro, y porque muchos de los candidatos independientes tienen problema para la obtención del registro, y conforme esté la correlación, la pugna política y todo eso, por eso a Margarita Zavala le dieron la vez pasada. Pero ahí podemos hablar también de temas de corrupción con Margarita Zavala, ¿no? Sí, salieron a la luz diferentes sí, mecanismos que utilizaron indebidamente y que se les vea, pues... pero inclusive así los aceptan. Entonces ahí se ve cómo hay una manipulación total entre quién es el candidato independiente, pero aparte de eso, suponiendo que los candidatos realmente fueran independientes y que sí van a buscar una transformación, ¿cuál es el aparato que tienen? Porque lo estaba diciendo Paco, pues están todas las instituciones. Yo alguna vez fui consejero ciudadano por parte de Guanajuato y realmente después me propusieron volver a hacerlo y no quise, porque tu papel nada más es legitimar. O sea, no haces nada, todo ya está hecho, las reglas del juego, desiguales y todo eso ya están, y entonces tú no tienes más que firmar que ya se efectuó la elección, pero realmente no puedes incidir, no puedes tener una postura crítica, no puedes tener una serie de elementos. Entonces, la cuestión de las candidaturas independientes pues no tienen una estructura. Decía el PRI de los 50, de los 60, que formaban cuadros políticos que fueran con una ideología si se los formaba el Partido Comunista, porque el Partido Comunista de esos años tenía una escuela de formación de cuadros muy, muy, muy importante, y algunos de ellos pues se vendían, se salían y se metían al PRI. Entonces el PRI no tenía necesidad, decían, de formar cuadros que vieran, que estudiaran la ideología del partido. ¿Por qué? Porque pues los obtenían de otro lado, que habían estudiado. Entonces podríamos creer que tenemos ya dos puntos encontrados en relación. Por aquí Francisco habla que el partido político, la esencia es la formación de cuadros.
Y tú ya hablas de una deshonestidad de formación de cuadros, pero que sería un elemento del partido político, sería... Es que lo que pasa es que es la transformación, es la manera pragmática de que el partido opere. El pragmatismo siempre va a llevar a la búsqueda solo del poder. O sea, no importa que yo tenga que decir, que yo tenga que descalificar a mi oponente, que decir mentiras, que N estrategias, la que le hicieron a López Obrador en 2006 fue terrible y ahí quedó perfectamente marcada. ¿Por qué? Porque el fin último era tomar el poder, acomodar al lugar, ¿sí? Por ejemplo, la manera como se traduce esto, yo lo veo como el ser y el deber ser. El partido, quienes se reúnen para formar un partido, establecen una ideología, establecen un pensamiento. Por ejemplo, Nueva Alianza dice, política liberal al servicio de las causas sociales de México. ¡Oh, qué belleza! ¿Y cómo traduces eso en la práctica? En la factibilidad. En la factibilidad en concordancia con esta postura ética, porque finalmente yo quiero pensar, quienes integran un partido político hay un principio ético. Vamos al PAN. ¿Qué dice el PAN? Básicamente es que se constituye como un partido humanista. Bueno, ¿y qué significa ser humanista? ¿Entiendes? Entonces, ahí en esa operación es donde se fracasa, es donde se traiciona al pueblo. El problema es que el pueblo dice, ¿por qué? Porque la mercadotecnia del partido es tan buena que vean lo que ocurrió con Peña Nieto. Peña Nieto es el producto innato de la mercadotecnia. Nos estructuraron, el partido vendió ese concepto, y si leemos los principios básicos del PRI, dice, pongo nada más algunos detalles, ¿no? Manteniendo vigentes los valores de libertad, democracia, justicia social y soberanía. ¡Ah, caramba! ¿Y qué hizo Peña Nieto con eso? Cero. No hubo coherencia en lo absoluto. El pueblo votó porque muchacho guapo, atractivo, se casó con una actriz, todo eso se conformó como maquinaria y no como un instituto político que buscara la soberanía. Ahora, para eso sí necesita la formación de cuadros en base a un ideario político, en base a un proyecto de nación, una concepción de nación, una concepción de la sociedad, una concepción de cómo se van a ejercer las políticas, una concepción propia de la democracia al interior del propio partido. Los partidos políticos luego se ven como si fueran campeonatos de algún deporte, el campeonato de fútbol. Bueno, los partidos, los juegos y los equipos en los deportes van por el campeonato, ese es su fin. Para un partido no debe ser el fin que gane el partido. Si un partido después puede hacer alianza con otros que son afines y que tienen una serie de elementos comunes que van a ayudar a transformar profundamente a la sociedad, ¿qué importa que se dejen de llamar como se llamen? Aquí, en un partido de fútbol, si se dejan de llamar Chivas o Green Bay Packers o lo que sea, sí les afecta. Pero en la política no, porque los partidos son un medio, no son un fin, son un medio para transformar a la sociedad. Pero ¿qué pasó con el PRI desde el alemanismo, inclusive con toques del cardenismo? ¿Qué pasó? El Estado, que quería conservar el poder a como diera lugar, inventaba cuestiones de reformas electorales, de inscripción de partidos, prohibieron a Andrew Almazán, a Enrique le prohibieron la cuestión de que fuera como candidato independiente, hicieron, ese PRI era un instrumento corporativo, clientelar y electoral del Estado, era el medio en el cual se valía para mantener a grupos de poder económico y social dentro del ajo del poder en México. Y así pasó en otros estados del mundo. Estábamos viviendo una época histórica determinada que tenía que ver cuestiones después de la crisis del 29, que tenía que ver con cuestiones económicas y políticas que afectaban y que decían cómo se deberían dirigir los partidos. Y por eso en esa época, digamos, era el populismo keynesiano, el decir, bueno, vamos a poner a gente, decía Keynes, vamos a poner a gente
a darles trabajo, aunque el Estado se sature de trabajadores, que hagan hoyos y que después otros los tapen, porque así va a crecer la economía, porque al pagarles van a ir a comprar a las tiendas y las tiendas a las fábricas y así crece la economía. Ese era el keynesianismo. Habíamos salido de la crisis del 29. Entonces, en este sentido, en ese contexto histórico, el populismo, el nacionalismo eran muy importantes, pero para que se mantuviera un partido en el poder tenía que, el PRI fue lo más adecuado en esos momentos dentro de un Estado bonapartista que al rato comento en teorías del Estado cuál es esa si me permites, vamos a unos cortes comerciales y si gustan, en el próximo segmento podemos entrarle al tema si los partidos están cumpliendo con el objeto para el cual nacen. Hacia allá voy. Si gustan, en el próximo segmento nos vamos directo en esto. Claro que sí. Rafael Nadal es el único tenista de la historia en ganar 12 torneos del mismo Grand Slam, el Roland Garros, del 2005 al 2008, del 2010 al 2014 y del 2017 al 2019. No te pierdas el Guanajuato Open 2020. Para prevenir el robo de ganado y sus productos, la Policía Rural Estatal te recomienda traer contigo todos aquellos documentos vigentes que acreditan que son de tu propiedad. Proteger nuestro ganado, eso es grandeza. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Hola, buenas noches. ¿Sabían que Helen Will Moody de 1905-1998 mantiene la marca femenina la mayor cantidad de victorias consecutivas con 158 obtenidas entre 1927 y 1933? No te pierdas el Guanajuato Open 2020. Pues es momento de continuar y la pregunta está en el aire. ¿Los partidos políticos cumplen para lo que fueron creados? Bueno, sí y no. O sea, sí cumplen en tanto que ahí tienen sus principios escritos. Por eso, pero no solo son los principios. Exacto, ahí voy. Por eso sí, en tanto que hay una manifestación de principios, hay un dogmatismo muy claro, están publicados todos sus elementos. Nada que discutirle. Es una formalidad. Es una formalidad. Para la creación de un partido político. Exactamente. Ahora, opéralo. Cuando entra la cuestión de operarlo, lo que nos llama la atención es ese sentido emotivo del candidato a la hora de expresarse. O sea, en el público se genera una situación de empatía, simpatía o repudio, dependiendo de una situación que que esté inscrita en una cuestión emotiva, afectiva, sentimental. ¿Sí? El caso de López Obrador. López Obrador entra a un esquema donde un cuate se quiere bajar del avión, y entonces ¿cómo se baja del avión si pudo no haberse subido en el abordaje, porque ya desde ese momento se sabía que estaba López Obrador, ¿no? Bueno, se ve quiénes están en la sala, ¿no? Para abordar un... Eso es cierto. Entonces, esa manipulación que en principio quería provocar el rechazo a López Obrador porque representa la inseguridad, representa el ejemplo de no combate a la delincuencia, representa chalala, pero de pronto se voltea porque los mismos que están ahí grabando descubren que hay una cámara puesta en el portaequipaje. O sea,
que el asunto fue armado. Sí, premeditado. Bueno, Pero sería un tema de un programa diferente. Pero el asunto, partidos, a lo que voy es ese sentido de afectivo. digo, para no salirnos del No, tema, no, porque no, está bien, yo está creo que bien. sería importante ver qué son todos los elementos que tienen los Por partidos. eso el elemento fundamental emotivo está presente en el partido. Y entonces el partido busca, somos la libertad, somos el sentido de la libertad. Vamos a combatir la violencia, la seguridad, la inseguridad. Somos líderes en el combate a la inseguridad. En ese sentido, pues la gente dice, en principio no hace el análisis porque le falta elementos documentales de información para decir si sí o si no. ¿Verdad? Esa sería la oferta económica, se puede decir, de un partido, ¿no? Así es. Para llegar a una elección. Así es. El problema es que cuando ese partido llega al poder, la factibilidad no existe. ¿Por qué? Porque se tiene que sumir o subsumir a una estructura de corrupción, a una estructura de compadrazgos, a una estructura de un esquema que ha degradado el ambiente político en México durante muchísimos años. O sea, desde que, vuelvo a insistir, ¿por qué Fox no pudo? Pues porque, pues obviamente, las circunstancias le impedían poder desarrollar. Pues ¿no? dicen que no quería. quiso, dicen que no quiso, No, llegó al poder. Y Yo fue- quiero concederle que lo intentó. Pero muy poco. Pero al final, ¿qué? El partido político nace para hacer ciertas cosas. Mira, Miguel, desde mi punto de vista, ¿para qué contestar esto que no sea como una anécdota o que no sea una buena ocurrencia de un análisis o algo muy subjetivo? Tenemos que analizar históricamente, económicamente el Estado. Voy a ir brevemente porque es toda una cuestión histórica. ¿Qué hubo desde de Carranza y todos ellos para acá? Digamos, en una época histórica determinada, del nacionalismo que empezaba a mencionar, hay varias teorías del Estado, funcionalistas, organicistas, hegelianas, etcétera, ¿no? Hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es la del Estado bonapartista, que explica muchas cosas y que voy a recomendar un libro de Manuel Aguilar Mora, de Editorial Fontamara, que se llama El escándalo del Estado. Entonces, en este sentido teníamos un Estado bonapartista. ¿Qué es un Estado bonapartista? Es un Estado que se pone por encima de las clases sociales como árbitro para beneficiar a la clase poderosa. Pero en un momento dado es un Estado burocratizado, y eso viene de Bonaparte, del sobrino de Napoleón. Le llaman también Estado cesarista. Eso lo hicieron en Francia, lo han hecho en varios países. Porque dentro de este Estado, entonces el partido, en este caso el PRI, en la época de los 1900, durante cerca de 80 años, hasta Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid, antes de ahí estaba dentro de un esquema de un Estado bonapartista. ¿Qué quiere decir? Que el Estado podía perjudicar a alguno de los poderosos de la sociedad para que la sociedad no se desorganizara, no hicieran el pleito de más, la lucha de clases no se exacerbara, no hubiera grandes problemas y siguiera funcionando el poder económico y social como estaba. Este Estado se vino a romper con la mundialización y la globalización. Cuando en un momento dado imperó esto, ¿cuáles son los objetivos de la mundialización? No nada más es la producción y la venta internacional de mercancías a nivel global y de las finanzas. La mundialización se caracteriza por la mundialización de las finanzas, la mundialización de las mercancías, de la cultura como uso comercial, pero uno de los puntos del gobierno como represor a nivel global, y otro de los puntos de la mundialización tiene que ver con un gobierno mundial. Sí, pero Entonces, fíjate, aquí va esto de la pregunta. El gobierno mundial quiere decir que hay un solo partido que rige a nivel mundial, si lo queremos ver así. ¿Cuál es la intención de los organismos internacionales? Que se puede llamar diferente en cada lado, pero que los partidos que están en cada lado tienen que someterse a este órgano mundial de gobierno que imponen el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que imponen los grandes organismos, el lobby sionista, financiero,
imponen en este sentido. Y entonces se desdibujan los partidos. ¿Qué otra cosa desdibujó a los partidos mexicanos? Porque bueno, si vemos en Europa los partidos socialdemócratas que venían muchos de ellos de la Segunda Internacional, que eran totalmente revolucionarios, etcétera, se han vuelto de la élite. Vemos a los llamados partidos socialistas. Es que es cómodo, ¿no? Es cómodo volverse de la élite cuando ya tienes poder, ¿no? Y entonces, ¿qué diferencia hay entre el partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y el Partido Popular de España de derecha, que es el equivalente al PAN, digamos? Pues ninguna, porque a final de cuentas se ponen de acuerdo, aunque ahorita hay algunas pugnas al interior. ¿Por qué? Porque se elitizaron. ¿Y por qué se elitizaron? Porque están todas estas intenciones a nivel internacional de este gobierno internacional que tienen que ver con la estandarización. La mundialización es una estandarización. Bueno, yo no sé si voy a pecar de romántico. A ver. O sea, hemos estado hablando de la democracia y yo me quisiera entender la naturaleza de los partidos políticos. Estamos hablando de la democracia, sabemos que no puede existir una democracia directa porque no sería muy complicado. Sí, podría, ¿no? hay mecanismos tecnológicos ya para lograrlo. Podría, pero me imagino que cuando nacen los partidos políticos, y voy a ir a ese punto, cuando nacen los partidos políticos, la forma de todos o de conocer los intereses de todos, pues era muy complicado lo que era la democracia directa. Entonces nacen los partidos políticos con el fin de representar. Cada partido político, claro, nace con un ideal. Y a ese ideal las personas se acercan, conocen el ideal del partido político, se acercan, lo hacen contender para que ese partido político llegue al poder, no él, sino alguien que eligieron llegar al poder, y posteriormente el partido político tendrá un contacto directo con la sociedad para manifestarle a los representantes y a la corriente política que habían elegido y que estaba gobernado, poderles cumplir lo que les habían ofertado. Así es, pero el problema del cumplimiento es que las condiciones sociales y económicas y financieras no les permiten, lo que está diciendo Jorge, al hablar de un partido mundial. El partido mundial establece reglas. De un gobierno mundial. De un gobierno mundial, establece reglas y establece sí. Conductas sociales y financieras. Y de ahí viene... Así dice en Grecia que le hicieron, que venía de un proceso, digamos, bastante de una revuelta del pueblo griego hace unos años, o sea, hace muy poquito. Y que inclusive la gente se pronunció en las calles y en las urnas, tanto por el gobierno como por ir contra la política de la Unión Europea. ¿Y qué pasó? Todo el chantaje financiero internacional. Pero también yo diría, ¿qué pasa si a un club de partidos les ofrecen 12,000 millones de pesos en un año? Pues los prostituye, ¿no? Los vuelven locos. Entonces, eso es otro elemento que viene a deformar y que viene a hacer que los partidos se vuelvan, que hay un corrimiento de fines. Adiós la ideología revolucionaria, la ideología del PRI, la que sea, adiós, porque a mí me interesan. Y bueno, hay familias que han organizado partidos que tienen para ganar dinero, y que lo mismo están, y no nada más es una corriente. Entonces, en sí el partido político no ha cumplido nunca con su estándar de creación. No sé si estoy yo en lo correcto. Bueno, lo que pasa es que para representar yo creo que en principio, dando un poco el derecho de la duda, yo creo que todo partido pues, sí nace con la intención de. No quiero pensar que todos nacen con la ilusión de que voy a hacer lana con Es esto. que eres muy decente, porque ya en el tema de lo que habla por aquí, Jorge, pero nos hemos dado cuenta que varios partidos han nacido como un negocio familiar. Pero lo que tú estás planteando es que si existe esa idea romántica de que si se puede. Entonces, en ese sentido, pues claro, yo pienso que lo que se hace un partido válido es su congruencia, su ética, su forma de conducirse, su forma de ser escuela, porque cuando recibe esa lana, esos millones de pesos, ¿qué haría yo si fuera el presidente de un partido? Pues lo que haría es contratar maestros para que armonicemos en consenso cómo opera nuestro partido. Y para eso necesitas maestros, necesitas infraestructura, necesitas materiales, necesitas tecnología, escuela de cuadros. Por eso estoy diciendo que los partidos políticos
su finalidad es una Yo creí que era yo más romántico. Y si se viene un terremoto, y como los que pasaron desgraciadamente hace poco en México, y se devastan varios estados del país y los partidos no quieren ceder nada de las prerrogativas, ¿les interesa realmente la sociedad? Y si en un momento dado están gastando 12,000 millones de pesos y no quieren que se baje la cuestión de las prerrogativas, lo acaban de votar, Si me permites, vamos a unos cortes comerciales y regresamos. ¿Y qué les parece si continuamos con este mismo tema? Sí, ¿no? ya Están cumpliendo. para dejarlo nada por más. favor, nos van a castigar de producción, pero okay. corto. Cortísimo. O sea, hay más de 200 organizaciones políticas en México, aparte de estos 8 partidos, que sí muchos de ellos sí les interesa transformar al país y que sí tienen una ideología. Continuamos, un momento más. ¿Qué tal, señores? Serena Williams es la tenista activa con mayor cantidad de títulos de Grand Slam, ganadora, 23 hasta la fecha. Guanajuato Open los espera. Para prevenir el robo de ganado y sus productos, la Policía Rural Estatal te recomienda traer contigo todos aquellos documentos vigentes que acreditan que son de tu propiedad. Proteger nuestro ganado, eso es grandeza. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. El partido más largo de la historia fue el encuentro disputado en el campeonato de Wimbledon en 2010 entre el francés Nicolas Mahut y el estadounidense John Isner, con una duración de 11 horas, 5 minutos y 23 segundos. No te pierdas el Guanajuato Open 2020. Pues esta noche estamos debatiendo de una forma muy alegre en sus temas. Lo que pasa es que da mucho a sentir que nos han estado fallando los partidos políticos, pero están fallando porque nosotros no conocemos el para qué son. O sea, el ciudadano de a pie no conoce el para qué son los partidos políticos, simplemente no le ha interesado, o los partidos políticos se han encargado de que no sepamos cuál es su verdadera función. Son los partidos políticos que se han hecho dueños y que nos dicen que son los únicos dueños de la política, que no puede haber otros, que no puede haber registro para otros, que no puede haber posibilidades políticas para otras agrupaciones, que las hay y vimos de ahí. Que hay muchas. Tú de más de 200 agrupaciones, pero algunas que han pedido su registro, más de 100, no, pues todas quieren participar. ¿Pueden? No, de poder pueden. El problema es por qué los impedimentos se lo pone un lobby que tiene intereses muy particulares en encauzar las cosas por un solo lado. Entonces, para los sistemas financieros internacionales no les importa si gana un partido u otro, lo que les importa es que sigan las políticas financiero-económicas internacionales. La institucionalidad, el institucionalismo neoliberal es el que está rigiendo en estos dados. ¿Cómo podemos ver si hay una diferencia entre los partidos actuales, PRI-PAN? ¿Cuál es su postura ante las reformas políticas o el PRD? Oye, excluyes a Morena, otro Moreno, todos. ¿Partido político? ¿Cómo podemos? No, y de hecho sí es porque está ahí, aunque es un movimiento y todo eso, pero está ahí, recibe prerrogativas y tiene toda una serie de elementos que tienen también una serie de conflictos internos. Pero a lo que voy, ¿cuál es la postura? Por ejemplo, en el Pacto por México se vio muy claro cuál fue la postura política ante la reforma fiscal, ante la reforma educativa, ante todas las reformas estructurales.
entre la reforma económica, ¿qué pasó con la reforma laboral? ¿Qué pasó con todo eso? Ahí tú ves si los partidos son iguales o no. Es una forma de responder de manera concreta. ¿Son iguales o no? Pues a ver qué opinan. El trabajo precario, el outsourcing o la subcontratación, etcétera. Si PRI, PAN, PRD dicen que si lo firman en el pacto, se parecen. Pero parece, es que no es que tanto se parezcan. Podríamos pensar que en el sistema multipartidos en el que estamos debe de haber consenso, porque si no, pues no llegarían absolutamente a nada. Pero entonces, ¿para qué existen los partidos? O sea, si te están diciendo con esta política, porque la política fondomonetarista, por ejemplo, respecto a los jubilados, y lo dice Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, los jubilados y pensionados son un peligro para la economía mundial. Entonces, un partido que se precie de ser de oposición y que está porque está en contra de esa política, tiene que estar en contra, no tiene que ir al consenso porque los demás dicen que van a hacer una reforma estructural, una reforma en las pensiones en ese sentido. A mí me ha tocado estar por cuestiones académicas, por la Universidad de Guanajuato, que daba clases en la maestría en distintas partes del mundo, y veía en América y en Europa, y veía las luchas, por ejemplo, de los jubilados, de los pensionados o de los trabajadores que les querían reducir sus condiciones, como está pasando ahorita en Francia, y aquí en México, en Holanda y todo eso, y son las mismas. Alemania y Francia se levantaron hace unos años, ahorita se está levantando. Creo que la Francia cuestión de las mismo. pensiones sería un tema a tocar, porque hubo una resolución de la Corte el 29 del mes pasado, donde hay algunos ajustes. Pero en realidad, ahora... Los partidos, perdón, pero entonces los partidos, ¿por qué votan con relación a estas reformas estructurales? Y ahí se ve si son iguales o no. ¿De qué más quieren en términos concretos, no abstractos, no de hablar de bien común o de X o Y? A ver, ¿cómo estás votando la reforma energética? ¿Cómo estás votando los aumentos de precios? ¿Cómo estás votando si en un momento dado en la cuestión financiera, si se pone el IVA a alimentos, si se pone el IVA a las medicinas, etcétera? Pues si votan igual, cada vez se parecen más. ¿Qué opinas? Bueno, ¿Están cumpliendo su objetivo los partidos? Volvemos a... Yo creo que... Es que si lo que quieren es la maquinaria política, sí son con eso. Porque lo que pretenden es el poder. Entonces, bajo ese aspecto son perfectamente congruentes. No esperaríamos más, son congruentes. ¿Por qué? Porque es una maquinaria que va en busca del poder. Pero sería uno de los fines, pero al poder. No, porque lo que primero te debe de regir es el principio ético. Sí, pero posteriormente conseguir el poder para reflejarse. Pero el poder, nuevamente, si tú estableces cómo vas a llegar al poder y lo das a conocer, cómo piensas y cómo vas a operar el ejercicio del poder a través de las instituciones, porque no existe la manera política de aplicarla si no es a través de las instituciones. Claro. Entonces, si es así, entonces le estás vendiendo al pueblo, le estás dando al pueblo lo que el pueblo en un momento desearía. O sea, si estás pidiendo justicia, pues tienes que estructurar, tienes que ver cómo está el estado jurídico, ¿no? Sí, buscar los elementos para poder contrastar. Fortalecer las instituciones. Ahora, tenemos el caso ahorita de México Libre, o México, ¿cómo se llama el partido de Calderón? ¿Cómo se llama? El partido que está creando, México Libre, sí. México Libre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya gente que esté pensando que eso puede existir cuando este cuate tuvo una relación directa con García Luna? O sea, no, estás equivocado. Él no conocía. Él no se enteró, él no conocía. Pero volvemos a la tesis original. La tesis original dice que si tú quieres operar una estructura, un concepto ideológico como el humanismo, tienes que pensar cómo formar ese cuadro. Y si formas ese cuadro que se traduce en instituciones, pues yo llamo a García Luna, ¿no? Ni modo que ¿qué? ¿O qué? No. Pues complejo porque al final seguimos los ciudadanos de pie estando en medio de este problema. El problema
que consiste en que los ciudadanos de pie no somos representados Claro, por esos por institutos que reciben una cantidad de recursos enormes, Pero ¿no? te voy a decir una serie de conflictos en mucho que expresan, por ejemplo, la lucha de clase a nivel, pero fuerte, y lo sabe la gente que ve las noticias, inclusive va más allá de ver a los grupos televisivos tradicionales que son antidemocráticos, etcétera. Chile, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Hong Kong, Líbano, etcétera. Y agrégale países en el mundo que están, de hecho, inclusive en México está en un proceso en esos términos. Esta sublevación de los 32 millones de votos fue porque ya estaban hartos de este sistema. Ese sistema de partidos. Dicen por ahí algunos estudios que los partidos están teniendo una etapa de deterioro. Exacto. Porque los ciudadanos se están comunicando por las benditas redes sociales. Sí. O sea, para el fin que fueron construidos los partidos o que nacen para representar a los ciudadanos y tener un contacto directo entre el ciudadano y el gobierno, se perdió, nunca se llevó a cabo. Ahí preguntaron por todos los 86% de los mexicanos, o sea, no creen ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Morena, ni Verde Ecologista, ni PT, porque ni ya nada. hay una mayor pero información. Hay otras agrupaciones, pero bueno, están inconformes con con estos partidos. Y estos partidos son usurpadores del poder político en México. ¿Pero serán con estos partidos o el sistema de partidos es el que viene con un problema terrible en desaparecer? ¿Será con estos partidos que existen ahora o con el sistema de partidos y más en México que es multipartidista? Es que va a surgir un cisma en el sentido, el cisma está en que la gente está viendo que al menos en este momento faltaría una siguiente elección para meter a Morena en este mismo esquema, pero el caso concreto del PAN y el PRI está subiendo un cisma porque la gente acaba de... Están en crisis. Están en crisis porque la gente acaba de decir, no voto por ustedes me traicionaron. Y sacaste al PRD por ahí. Y el PRD también. Pues el PRD está desahuciado. Me refiero también. a Morena Sí, porque sí. me refiero a Morena que está en un proceso en que o se va al precipicio o realmente se forma como partido político. Está en esa tesitura porque tiene 4 años de existencia, 4 o 5 años de existencia, no más. Ganó por la misma razón de que ya estábamos hartos de los demás y la única opción era esa. Pero eso no quiere decir que ese sea el mejor partido. Para eso se tiene que reconstruir, se tiene que ser coherente con sus principios. Por ejemplo, mira, te pongo el caso. Morena dice, preocuparse por los demás, hacer algo por ellos, por mínimo que sea, la felicidad en beneficio de otros. ¿Sí? Vecinos, compañeros de estudio, de trabajo. Cuando se hace algo por la colonia, la colectividad, el pueblo, el país, construyen ciudadanía y hacen que este mundo un lugar un poco mejor. Yo creo que no podemos negar que hay una crisis de la sociedad mexicana. ¿Y cómo se expresa esa crisis de la sociedad mexicana? Se expresa en la experiencia nacional que hemos estado viviendo todos los ciudadanos, todo el pueblo, y cómo se ha expresado en todas las protestas de todo tipo, digamos, de los últimos 20 años, y si quieres, pues nos podemos ir más para atrás y todavía va a ser más completo. Está en una crisis de la civilización, y no nada más estoy hablando de México, pero ahorita estoy hablando en particular de México. ¿Qué está pasando con tantos muertos? ¿Qué está pasando con la cuestión ecológica? ¿Qué está pasando con la pobreza, con el incremento de la desigualdad? Y también la crisis la expresan precisamente otras agrupaciones políticas que tienen una perspectiva de transformación profunda de la sociedad y que si bien no participan inclusive en las elecciones o a veces llegan a participar, si no participan en los movimientos sociales y no puedes desdeñar a los movimientos sociales porque vemos todo lo que está ocurriendo en torno al país, a las movilizaciones internacionales y nacionales. Y sería el pulso, ¿no? Los movimientos sociales es el pulso de la nación. Si alguien quiere decir muy simplemente, no, que los maestros, bueno, ¿cuál es la problemática de los maestros? Inclusive no se escucha cuáles son las propuestas de los maestros, cuáles son sus condiciones de trabajo, pero pues es muy profundo. ¿Por qué no lo borran de un plumazo? Pues porque no pueden. Entonces, ahí ellos tienen una perspectiva diferente que se incorpora o se incluye dentro de la experiencia nacional y la crisis de la civilización en la que estamos viviendo. Y tienen un peso.
la gente esté a favor o no, no puede negar, sería muy tonto, sería muy absurdo negar que todos los movimientos sociales que se están expresando, inclusive toda esta cuestión de los migrantes y todo, tiene que ver con este proceso de la globalización y con este proceso de ordenamiento neoliberal que está llevando al caos a la humanidad y está poniendo en crisis a todos los partidos oficiales de todos los países del mundo. ¿Pero eso es lo que está poniendo en crisis a los partidos o es que no han cumplido con sus objetivos reales? Lo que ofrecían a la sociedad no se ha visto. Lo que pasa es que yo pienso, bueno, no lo que pasa, sino más bien pienso que una de las cosas que te está llamando la atención, o que a nuestro público le puede llamar la atención, o que nuestro público, ¿qué espera de esta discusión que estamos teniendo en nuestro público? De esta confrontación de esta confrontación, de este análisis de ideas. Está esperando que le des un light o una manera de aterrizar. O sea, todo esto que me están diciendo, ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo traduzco en acción? La pregunta es, ¿voy a votar por un partido o no voto? ¿Qué te parece si con esa cuestión nos vamos a estos cortes comerciales y continuamos contigo? ¿Te parece bien? Me parece bien. Perfecto. Hola amigos de NPI, les quería comentar que la marca del saque más rápido masculino la sustenta el australiano Samuel Götz con una velocidad de 263 km por hora en el Challenge de Busan en el 2012. No te pierdas el Guanajuato Open 2020. Gracias. Para prevenir el robo de ganado y sus productos, la Policía Rural Estatal te recomienda traer contigo todos aquellos documentos vigentes que acreditan que son de tu propiedad. Proteger nuestro ganado, eso es grandeza. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Y Roger Federer es el tenista con mayor cantidad de títulos de Grand Slam, ganados en la categoría masculina, 20 hasta la fecha, y mayor tiempo como número 1 en el ranking mundial ATP con 310 semanas acumuladas. No te pierdas el Guanajuato Open 2020. De nueva cuenta regresamos con ustedes y como lo prometido es deuda, continuamos contigo, Paco. Bueno. Te cortamos un poco la inspiración, pero... Me cortaste la inspiración, pero ahí voy. Mira, los partidos políticos, cualquiera que sea, maneja una utopía. O sea, lo que estamos diciendo, cómo deberían de ser los partidos. Por ejemplo, tomando un ejemplo de lo que que dijo Jorge, de que hay partidos de que no se les permite el registro, vamos a suponer que en un supuesto agarramos uno de esos partidos que menciona Jorge y les damos la autorización. El INE los aprueba y se lanza. Sus preceptos, su ideología, su concepción del mundo, de la realidad, va a establecer una utopía. ¿Cierto? ¿Por qué? Sí, continúa. Porque aspira a llegar al poder por medio de A, B, C, D, F, G, H, I. ¿Sí? ¿A través de cómo? De una democracia, de un consenso participativo, de un empoderamiento de la sociedad, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo lo empiezas a operar? O sea, ya llegaste al poder, la gente votó porque ese eres tú. Y entonces, ¿cómo haces que ese partido político opere ya en la realidad en términos del poder, del ejercicio del poder? Entonces, la utopía o la factibilidad de la utopía está en los pequeños pasos que se empiecen a dar. No en los grandes pasos, sino en pequeños pasos consolidarios. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a participar la gente en una votación de, ¿cómo le llaman ahora con las encuestas masivas? Pues en todas
cuestiones importantes en las que debe decidir la población y no más el gobierno, ¿no? Por ejemplo, este paso, plebiscitos, todo eso, entonces estás dando pasos a esa congruencia. Porque entonces la gente dice, este sí está cumpliendo, este sí es lo que queremos. Y viene una transformación de la sociedad. O sea, finalmente, lo que hace un país feliz o infeliz es su relación con la realidad. O sea, ¿qué tan felices realmente somos los mexicanos? Yo no sé, pero me narras la problemática que tiene Morena ahora de haber Es llegado que, al poder como siendo un movimiento que están como descabezados porque su partido político movimiento no hace un respaldo real. Creo que es hasta un problema para el mismo presidente. Yo puse el caso de Syriza en Grecia. Hubo un plebiscito precisamente un referéndum donde millones de griegos dijeron no en relación con la política de la Unión Europea, no en relación con la política financiera, no en relación con el endeudamiento al que se obligó y las condiciones tan sátrapas con las que está pasando Grecia todavía. Fueron millones los que dijeron no y el organismo internacional dijo estoy en contra de ustedes, y hizo un chantaje muy grande y no han podido avanzar. ¿Eso quiere decir que no se puede? No, más bien quiere decir que precisamente como este sistema, si hablamos de la utopía, yo diría que los partidos oficiales pues son lo contrario, son la distopía, ¿no? Son distópicos, no son utópicos, o sea, son lo contrario, muchas de las, pues lo contrario a la utopía. Cuando se para las gentes. ¿Cómo funcionaría esto? Sí, estos partidos no les interesan ya principios, no les interesan el desarrollo de la sociedad, no les interesa transformar la realidad porque tienen sus intereses personales de grupo, de una clase social. Por eso es lo que les interesa y defender a un grupo económico e imponer las reformas políticas estructurales. Quien quiera tantito ir en contra de eso, se le va a echar en contra toda la jauría financiera internacional. Entonces podríamos entender que los partidos políticos ellos son más que utópicos, son distópicos, o sea, es lo contrario de utópicos, y en ese sentido. Pero entonces hay todas las agrupaciones que ha hecho las transformaciones sociales desde Francia, en todas las revoluciones de independencia, todas las transformaciones importantes en el mundo, los que no son oficiales, o sea, Hidalgo, Allende, Aldama y todos los indios del Bajío que iniciaron la revolución de independencia no eran oficiales. Pero ¿cómo dejan al auditorio? Ya no van a querer votar por absolutamente nadie. Están asumiendo que los partidos políticos... Pues no, yo no quiero, es que es inevitable. Yo no quiero, dice. Yo sí quiero votar, pero no quiero votar por ellos. Ok, por los que están. Sí. Bueno, por los que están, yo pienso que la gente votará si digamos que todo el público que nos sigue fuera la ciudadanía de Irapuato. En las próximas elecciones, si tuviera que votar, tendría que analizar qué tan coherente es el partido con respecto a la manera de operar. A su programa. A su programa, ¿no? Pero no solo eso, yo considero... ¿Y qué tan coherente es la dirección en la aplicación? Así es, la dirección del partido es muy importante. Por eso, y la comunicación que debe de existir entre la sociedad o el representado y el gobierno, que supuestamente el enlace fundamental sería el partido de eso donde queda. Esa interrelación que tendría que tener el partido político con el que es llamado a votar por él y que una vez llegando al poder es abandonado. Volvemos al mismo tema de que solo votamos cada 3 o 6 años y ya no queremos los ciudadanos participar. Tendríamos que estar eligiendo... Es que necesariamente el público que nos está siguiendo seguramente tendrá una actitud crítica y reflexiva con respecto a los partidos. No importa qué partido sea, pero crítica y reflexiva. O sea, yo pienso que tengo la idea de que claro que se puede mejorar. Mira, hubo un caso muy importante a finales de los 90 en Argentina, que la gente estaba ya harta en Córdoba y y hubo grandes movilizaciones, y llegó el momento que borraron todos, que agarraron y quitaron a las autoridades de los cabildos y todo esto allá en Argentina. Y una de sus consignas, si alguien recuerda de los periódicos, que se vayan todos. Pero, ¿cuál fue? ¿Qué problemas hubo con esa situación? Pues sí,
ya había triunfado la sociedad, ya los tenían contra la lona y contra la pared. Pero entonces les dijeron, no, señores, regresen y hagan lo que tienen que hacer por obligación. Pues aquellos regresaron y no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué fue lo que faltó ahí? Faltó otra agrupación política, otro partido político congruente por fuera de los que estaban en Argentina, que tuviera todo un ideario, que tuviera toda una formación, que hubiera formado cuadros, que tuviera todo un programa político que sustituyera a los que habían quitado. Pero sigue siendo necesario a los partidos políticos cuando hay un ejemplo en el estado de Michoacán de una comunidad. No a las caricaturas que tenemos en el sistema electoral mexicano. No, pero te digo que hay un ejemplo de 100 partidos en Michoacán donde no hay elecciones, siguen usos y costumbres y están teniendo un municipio en crecimiento. Había reportajes en este mismo tema donde decían, no necesitamos partidos políticos. De hecho, el partido como medio, no como fin. Sí se necesita un partido. Lo retiraron. En esta parte de sí, entiendo, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, porque lo que pasa es que en ese sentido de esta comunidad michoacana no funciona. Cherán te refieres. Cherán, cierto. No funciona el partido como lo conocemos. Precisamente lo que repudian es la cantidad de partidos como los conocemos. Ajá. Pero de que hay agrupaciones políticas. Hay una necesidad de organizarse políticamente, por supuesto. Entonces es la importancia de que la sociedad participe, ¿no? No solo en la elección. Ahí está habiendo una integración porque los grupos, aun y cuando seguramente ha de haber distintos grupos, llegan al poder y los demás les exigen que tengan un cumplimiento. Claro, porque ahora sí que lo supervisan, ¿verdad? No, pues al final el partido político tiene Hay un caso muy interesante en Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca, y se llama Villa de Flores porque ahí nacieron los Flores Magón. Ah, perfectísimo. Entonces, y ahí después de 500 años triunfó un grupo del pueblo, inclusive utilizando un registro oficial, pero un grupo independiente. Y hicieron, en pocos años, metieron escuelas preparatorias, tuvieron apoyos de todo, hicieron cosas maravillosas. El ejemplo de Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca, quien quiera estudiar la cuestión de que se puede transformar la realidad y la sociedad, en 9 años, en 3 grupos de presidencia municipal, hicieron una transformación, 3 administraciones, hicieron una transformación grandiosa con apoyos, mucha gente fue a apoyarlos de todo el país, etcétera. Y claro, es algo que no se publicita porque no les conviene a los partidos. ¿No? Perfecto, pues hoy vamos a dar por concluida este programa, no sin antes ir con sus valiosas conclusiones. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Jorge? Porque nos tiene por ahí preparar una sorpresa a Paco. Pues yo creo que tenemos que precisamente reflexionar cuál es el papel de los partidos actuales, ser extremadamente críticos con respecto a los partidos políticos actuales, no creerles, no estamos para creerles. El concepto es de mandatario, no de mandante. Los partidos no nos vienen a mandar, ellos son depositarios del poder del pueblo. Eso es la cuestión de mandario, entonces tienen que hacer lo que quiere el pueblo y no en un momento dado desligarse. Yo lo veo muy difícil con todos estos partidos actuales que han demostrado por miles de formas de corrupción, miles de formas de violación de la ley, de violar la Constitución, de represión, de tortura y de tantas cosas, que por ahí no va. Entonces la gente sí tiene que tener organizaciones políticas, tiene que tener una organización política, no podemos llegar a la anarquía nada más porque digamos al otro día. Sí son necesarios los partidos, pero no los de este tipo. Teníamos que renovar y tenemos que exigir que aparezcan nuevas organizaciones y apoyar a las organizaciones independientes que están buscando, de cualquier signo. No hay que olvidarse de que, por ejemplo, yo ni estoy de acuerdo con el sinarquismo, pero el sinarquismo cuando estaba todo en la época tuvo 500,000 de afiliados y no necesitaba permiso del gobierno. La gente en este momento, sobre todo en toda esta región, aquí del Bajío, Jalisco y todo esto, pues había mucha gente que estaba inscrita dentro de este proyecto político y no tenía la bendición del PRI de la época. Entonces, tenemos que buscar es nuevas organizaciones políticas que realmente respondan y construirlas, porque no se van a construir solas. Sí hay ya muchos, mencioné el caso de cerca de 200 organizaciones, 116 que pidieron ser agrupaciones políticas en el INE, más otras tantas que hay que ni siquiera les interesa lo del INE, pero que son organizaciones políticas serias y que, bueno,
Pues también esas hay que voltear. Pues hay que construir. Sí, hay que construir. Perfectísimo. Paco. Bueno, pues yo estoy en la idea de que el público que nos ve, que nos escucha, participe en esta construcción de un nuevo Irapuato. Yo pienso que los invito a que les haga una pregunta, ya sea que la contesten de forma abierta o no sé si nuestra producción pueda en un momento dado implementar unas preguntas que entre Jorge, tú y yo podamos consensuar para que se publique y la gente vote, para que sepa cómo se puede participar, cómo puede decidir, cómo podemos decir la semana que entra, pues la gente dijo esto y esto. Las personas están dando sus comentarios. Yo creo que sería muy importante que les propusieras la pregunta que quieres y de ahí partimos en una encuesta. Creamos algo en la producción y continuamos con... Bueno, la pregunta sería, ¿cómo deberían de funcionar los partidos políticos en Irapuato? ¿Cómo deberían continuar los partidos? Funcionar. ¿Cómo deberían funcionar los partidos políticos en Irapuato? Pues esta es la pregunta encuesta el día de hoy. Por favor, den sus comentarios y como siempre, nos vemos la próxima semana, no sin antes agradecerle a Jorge Bojalil y a Francisco Escárcega, así como todos aquellos que hacen posible que este programa se vea, se escuche y llegue a todos ustedes. Pues muchas gracias y buenas noches. Nos vemos el próximo martes en su programa El Debate por NPI Noticias por Internet.